¿Podemos usar muchos datos, pero muchos, y aplicarlos en química? Aquí te lo contamos. Pero, ¿a qué nos referimos con datos? Toda información procesada por una computadora es codificada en bits. Y un conjunto de 8 bits es lo que comúnmente conocemos como un byte. Ahora, ¿cuántos datos hay en el universo digital? En 2020 se calculó que habían 44 zettabytes de datos en todo el mundo. Un zettabyte son 1000 millones de millones de millones de bytes. Está científicamente comprobado que nuestro cerebro es incapaz de poner en perspectiva un número tan grande. Es tan grande este número que es 40 veces mayor que el número de estrellas en el universo observable. E incluso el número de bits de datos supera el número de granos de arena que hay en todo el planeta. Hay varios tipos de datos digitales. Tenemos datos de tipo culturales, geográficos, de transporte, de la naturaleza, meteorológicos, estadísticos, financieros, pero los que nos interesan ahora son los científicos. Todos estos datos se encuentran almacenados en bases de datos que tienen información de compuestos químicos como sus estructuras tridimensionales, propiedades físico-químicas como el punto de fusión, punto de ebullición, o propiedades biológicas como propiedades antibióticas, antitumorales, antivirales. También hay bases de datos de reacciones químicas y de mecanismos de reacción. Hay muchas bases de datos disponibles y cada uno elegirá de acuerdo a lo que quiere investigar. Por ejemplo, tenemos la Coconuts de productos naturales, DrugBank de fármacos, ChemBL que lista compuestos bioactivos, Reaxys y SciFinder que son bases de datos de reacciones químicas y RiskTox de compuestos tóxicos y peligrosos. Los datos son el recurso más abundante del planeta. Acumular datos es algo trivial, pero lo complejo es procesarlos. El cerebro humano es fantástico para encontrar patrones a partir de datos. El problema es que muchas veces encuentra falsos positivos. Para entenderlo, veamos la evolución. El hombre de las cavernas no solo huía al ver la sombra de un león, sino que también lo hacía al ver una sombra con forma similar, y no tanto. Y esto probablemente lo salvó más de una vez del peligro. Por eso los seres humanos evolucionaron para ver leones en todas partes. Pero, ¿cómo puede resolverse este problema? Es decir, evitar estos falsos positivos sumado a la imposibilidad de tener en cuenta y analizar una enorme cantidad de datos. Y así surge la ciencia de datos, que permite la búsqueda de patrones de la mano de la estadística y la programación. Y encontrar patrones nos permite comprender problemas, resolver problemas e incluso hacer predicciones. De esta manera encontramos objetividad en el análisis de datos que le da el método científico. Ahora, volvamos a la primera pregunta. ¿Podemos usar muchos datos en química? Y la respuesta es sí. La ciencia de datos hizo un progreso espectacular en el análisis y se aplica en casi todas las ramas de la química, desde la química orgánica a la química inorgánica y también en la química biológica, en aplicaciones como la búsqueda de nuevos medicamentos, desarrollo de materiales y de catalizadores. La ciencia de datos permite el descubrimiento de patrones estructura-propiedad, es decir, relaciones entre la estructura química y la actividad biológica, por ejemplo, importante en el desarrollo de medicamentos, o propiedades físico-químicas que son claves para el desarrollo de materiales. Por ejemplo, en la búsqueda de nuevos medicamentos, una problemática es conocer el modo en que el compuesto puede ingresar al cuerpo, es decir, por boca, de manera inhalatoria o en forma tópica. También es importante conocer su distribución, ya que es necesario saber si el compuesto llega al lugar donde debe ejercer la acción. También hay que conocer cómo se transforma y elimina de nuestro cuerpo, como su toxicidad. La ciencia de datos puede ayudarnos a partir de la recopilación de datos de medicamentos aprobados, que sabemos que no son tóxicos, que tienen una absorción conocida y un modo de distribución conocida. Entonces, a partir del análisis de estos datos, es posible evaluar nuevos compuestos.
La ciencia de datos nos revela que el compuesto 1 es candidato a ser un medicamento, mientras que 2 no, de modo que experimentalmente solo se probará la acción del primer compuesto. Así es como la ciencia de datos nos permite ahorrar tiempo, también nos permite ahorrar dinero y recursos humanos. Incluso hay casos en donde se pueden evitar los ensayos con animales. Por tanto, en la era de la virtualidad, la automatización, la inmediatez, donde tenemos toda la información a un clic de distancia, la ciencia, y en nuestro caso la química, no puede quedarse atrás, y por eso se combina con la ciencia de datos. Recordemos que la ciencia de datos nos permite comprender patrones, y comprender patrones nos permite comprender el mundo.